cuando era pequeño era un sueño el poder hacer rallies. Mi padre en la época corría, pero a modo amateur completamente. Pero claro, yo todo eso me lo tragué durante muchísimo tiempo. Entonces, un buen día, pues planteé en mi casa, oye, ha llegado el momento, tengo 18 años, me gustaría poder correr y tal. Y el primer circuito que entré en mi vida fue el circuito de Cataluña. Entonces aquello era todo grande, inmenso. Estaba acostumbrado a tener o una valla o un árbol o un barranco. No había más. La montaña para mí es la base de todo. Muchos otros pilotos han empezado por ahí. Walter Roll hacía montaña, Carlos Sainz también hizo montaña. Mucha gente ha hecho montaña y los pilotos que normalmente en montaña han funcionado, si luego han cambiado de disciplina, en esa disciplina también han destacado. Yo tenía amigos que venían a clase con un Marbella de la Copa o con un 205 GTI de carreras del desafío y después se iban a lo mejor de fiesta con él. En aquella época tenías un abanico para escoger. Ahora es desde 70.000, hecho para correr, unos pepinos espectaculares, fin. Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy tenemos con nosotros uno de esos personajes que tanto os gustan y que tan buenos ratos nos traen a los podcasts. Hola Francesc, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Francesc Gutiérrez, otro personaje del motorsport en España. He visto que llevas más de 30 años dando gas. 35 años. 35 35 ya va para 36. Y más de 500 carreras he visto que ya, ¿no? También, sí, sí. Ojo. Afortunadamente poder seguir haciendo carreras pues es importante después de tantos años. Y bueno, he visto que llevas, aparte del tema piloto desde hace muchos años, llevas una organización tuya propia y aún así sigues corriendo. Sí, O sea que... hace pues 19 años que creé una empresa que se llama Overline Organización. Y a través de ella pues empezamos con el Campeonato de España de Resistencia y después poco a poco han ido llegando más cosas. Llegó la Copa Clio, llegó el Campeonato de España de GTs y bueno, y más recientemente pues el Campeonato de España de Turismos, a lo que también hemos incorporado el Rally Lloret y el Masías de Voltregà, la Pujada a la Trona y la Pujada Alp. O sea que hacemos un poco de todo. Y además, pues, me permite también pues, seguir participando en el Campeonato de España de GTs, que, bueno, yo fui uno de los debutantes en el año, si mal no recuerdo, 99, con lo cual, pues, sí ha habido algún parón por medio, pero ahí me mantengo y soy, creo, de los pocos, o si no el único, que se mantiene desde entonces en el campeonato, sí. Qué bueno. Bueno, vamos a ir como siempre al principio, a los inicios. Tu caso es diferente a muchos que hemos visto, ya que la mayoría, pues en el caso de has corrido turismos, corres GT, todo esto, pero la mayoría suelen salir del kart y tú vienes, y no es mi caso. Y tú vienes de los rally y digo, interesante. Sí, la verdad es que fíjate por dónde, evidentemente en aquella época, hablamos del año 89, los cars, bueno, pues ya empezaban a tener un despegue, una proyección, pero tampoco era una cosa como de obligado cumplimiento, como podríamos decir ahora, ¿no? Entonces a mí no me llamaban nada la atención, no me llamaban. Es decir, yo había probado muy poco de ir en car y no era un elemento que me llamara. Pero en cambio sí, el coche como tal, el turismo, era, pues bueno, algo para mí, pues cuando era pequeño era un sueño, el poder hacer rallies. Entonces, me viene también un poco la historia porque mi padre en la época corría, pero a modo amateur completamente. Es decir, él los fines de semana que podía, pues iba a hacer algún rally o alguna subida. No pasaba de aquí y ya está. Pero claro, yo todo eso me lo tragué durante muchísimo tiempo. Entonces, bueno, mi sueño cuando era pequeño era poder correr y un buen día pues planteé en mi casa, oye, ha llegado el momento, tengo 18 años... me gustaría poder correr y tal. Entonces, en casa me dijeron, bueno, vale, evidentemente hay que probarlo. Esto va atado a un tema estudios, evidentemente. Si los estudios acompañan, tú podrás correr. Con lo cual, pues bueno, me metí como un loco al tema de estudiar.
Y la verdad es que salió, y ya cuando tuve pues 19 años, pues entonces, por aquel entonces me compraron un R5 GT Turbo y nos planteamos a ver qué hacíamos. Lo primero de todo era qué disciplina hacíamos. Yo quería hacer rallies, pero mi padre se juntó con mi padrino de competición, Agustinet Bosch, que también es un gran personaje de la época, porque además fue copiloto de Salvador Serviá, etcétera, etcétera. Él también fue piloto. Y entre los dos decidieron que la disciplina más formativa y probablemente la que menos presupuesto requería era la montaña. Entonces dijeron, bueno, pues mira, ¿sabes qué? Antes de hacer un rally vas a empezar a hacer montaña y vas a empezar con el R5 que tienes tú para ir a la universidad a estudiar. Dije, bueno, me parece estupendo. Entonces, claro, yo sabía un poco, había visto y veía cómo iban de preparados los GT Turbos, entonces decía, bueno, hostia, voy a tener un coche para la universidad que flipas, un GT Turbo tocado hasta arriba y tal, y me dijeron, no va a ser ese el caso, lo que vas a hacer es, vas a competir con el coche que vas a la universidad. ¿Y qué dice el reglamento? Pues en aquella época era el Grupo N. Grupo N, lo único que necesitabas era todo el tema de seguridad. Arco, bucket, extintor y arnés. Desconectador de batería, fin. Hombre, pero no hay suspensiones. No hay suspensiones. ¿Un escape? No hay escape. ¿Algo en el coche? No. ¿Y los neumáticos? Los de serie. Que en aquella época el coche venía equipado de serie con los Michelin MXV. Dije, bueno, y esta es mi herramienta. Sí, esta es tu herramienta para empezar. Porque en el supuesto de que no te guste, desmontar el coche será 0, volverlo a dejar para que tú vayas por la calle. Además, en aquella época los Grupo N era obligado que los asientos se conservaran, tanto el del pasajero como el de los posteriores, con lo cual, bueno, si el tema no funciona, vamos a quitar las barras y tú seguirás teniendo tu coche para ir a estudiar. Bueno, evidentemente, pues la cosa no solo me gustó, sino que fue muy bien para el coche que tenía o los resultados que llegaban, y entonces en casa dijeron, bueno, empezamos a tener un lío ya grande, porque el niño pues no solo le gusta, sino que también funciona. Y a partir de aquí, ya al año siguiente, ese GT Turbo lo preparamos un poco, lo dejamos en un Grupo N full medio Grupo A, y empecé ya, bueno, pues ya toda la época de montaña, nacional de montaña, etcétera, etcétera. O sea que fueron unos inicios un poco atípicos para lo que yo tenía previsto en mi cabeza, pero la verdad es que lo agradezco mucho. Yo creo que fue un gran planteamiento, y especialmente el haber empezado por la montaña. Eso fue una de las mejores decisiones que podían haber tomado. Qué bueno. Pero sí que es cierto que la disciplina es totalmente distinta, ¿no? Porque al final, yo qué sé, el circuito es un tema de timing, o sea, de tiempos, de trazadas, y la montaña es mucho más, más libre, ¿no? Más con otra filosofía, ¿no? De correr. Aditivos para la Blue hay muchos, pero productos que además de prevenir averías, ataquen directamente a todos los problemas que ocasiona el líquido de la Blue, como son la cristalización y la solidificación dentro del circuito, hay muy pocos, y Rompetochos es uno de ellos. Además es un producto 100% Made in Spain de R9 Motor Parts, y no solo eso, sino que comprando este producto ayudas también a que nuestro canal siga creciendo. Así que te dejo toda la información en la descripción del vídeo y seguimos con el podcast. La montaña para mí es la base de todo. Y no porque yo haya empezado en ella, pero muchos otros pilotos han empezado por ahí. Walter Roll hacía montaña, Carlos Sainz también hizo montaña. Sí. Mucha gente ha hecho montaña, y los pilotos que normalmente en montaña han funcionado, si luego han cambiado de disciplina, en esa disciplina casi siempre también han destacado. ¿Por qué? Base fuerte. Sí, porque en montaña tienes que tener una gran capacidad de concentración desde el inicio, desde que sales. Yo me encontraba, cuando ya había hecho pues un par de años, me encontraba con pilotos del Nacional de Rallys que venían a hacer las subidas de su casa, que era lo habitual, y el principal problema que me decían es, Francesc, cuando yo empiezo a estar, primero que echo de menos a alguien al lado, que me diga lo que tengo que hacer. Y segundo, cuando empiezo a estar caliente, ya casi estoy en la llegada. Entonces, la montaña te enseña a concentrarte, te enseña a ir muy rápido y a sacar lo máximo de ti y del coche en un espacio muy corto de tiempo, te enseña a leer la carretera muy bien y sobre todo te enseña también a trazar.
Porque en definitiva, cuanto menos mueves el volante, más corre el coche, ¿verdad? Con lo cual, el volante tenía que ir muy recto. Y ahí la verdad es que también aprendes a estudiar la carretera de la manera de cómo lo hago, de qué manera tengo que hacerlo, memorizarla bien, por supuesto. Y eso después, claro, yo cuando llegué por primera vez, la siguiente disciplina que hice después de la montaña fue circuitos, y el primer circuito que entré en mi vida fue el circuito de Cataluña. Entonces aquello era todo grande, inmenso, no veía el momento de frenar, las trazadas para mí, claro, era casi, no el doble, pero era más que un recorrido de una anchura normal de una carretera, y a mí aquello me parecía todo enorme. Entonces anduve perdido el primer día, básicamente anduve muy perdido. Después ya el tema ya fluyó más, ¿no? Pero el primer momento iba muy perdido. Decía, hostia, esto es... Claro, veía las escapatorias. Yo estaba acostumbrado a tener o una valla o un árbol. No había más. O un barranco. Pero una escapatoria, tierra por medio. ¡Buah! Aquello me parecía increíble, ¿no? Entonces, evidentemente, aprendes una serie de connotaciones que después te sirven para aplicarlo en cualquier otra de las disciplinas. Porque el ir rápido, el salir concentrado y el trazar bien, esto en circuito, en una quali, es fundamental. Hay que salir perfectamente concentrado, no sales la primera vuelta y ahora empiezo, sí que hay que calentar neumáticos y tal, pero hay que salir ya bien preparado. Y después la lectura de la carretera, la memorización, todo eso en un rally, a pesar de que tienes a alguien al lado, tú también necesitas de lo tuyo, un poco de improvisación, etcétera. Eso también es fundamental, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido, bueno, para mí es una de las disciplinas clave para la formación de un piloto de cara a futuro. Qué bueno. Es como que en el rally va todo muy rápido, ¿no? Y tú como piloto, aunque yo soy un copiloto, pues tienes que ver también, ¿no? Cualquier cosa en la carretera, cualquier tierra, cualquier cosa, ¿no? Es que la carretera, en definitiva, la tienes que leer, la tienes que entender. Es evidente que en un rally a lo mejor sales de una curva y te encuentras tierra o te encuentras hielo o te encuentras aceite del coche anterior y puedes tener un lío, ¿no? Puedes tener un susto. Pero bueno, también ya de alguna manera, aunque sabes lo que va a venir porque tu copiloto ya te lo dice y no necesitas esa memorización perfecta y exacta de la montaña, pero si tú ya entras por donde tienes que entrar, evidentemente a lo mejor tienes más recursos si te encuentras esa sorpresa para poder salir bien y no caer al barranco, ¿no? Entonces, por eso creo que el haber hecho la montaña me ha enseñado mucho el poder trazar y el poder leer y hacer esa correcta lectura de la carretera, y que me ha servido después también para hacer rallies. Qué pasada. Piensa una cosa, en montaña, yo cuando hacía el europeo, la gente muchas veces me preguntaba, bueno, ¿y cuántas pasadas hacía? Bueno, pues yo podía hacer hasta casi 100 pasadas. O sea, a día de hoy yo hay subidas que no he vuelto en mi vida, te hablo del año 92, y que te puedo seguir dibujando. Wow. Porque me acuerdo, no me acordaré de las referencias, pero mi orden era primero memorizar la carretera, memorizar la trazada por donde hay que ir, memorizar las marchas y entonces ya básicamente también con las referencias. Es decir, la carretera yo subo con todo referenciado. Una piedra, una valla, una marca, lo que sea, una mancha, cualquier cosa. A mí me sirve de guía para poder trazar y para poder hacer todo, ¿no? Entonces, bueno, es la única manera que los pilotos de montaña hemos tenido para poder ir realmente rápido. Entonces, ahí sí que es cierto que cuando venían pilotos de rally y de renombre de Campeonato de España, aunque fuera al patio de su casa, bajaban las orejas y se iban diciendo, buah, esto aquí nos han dado pa'l pelo. Pero es que ellos lo tenían, digamos, como estructurado de otra manera, ¿no? De entrada ya echando en falta al copiloto y no sabiendo interpretarlo bien, les era bastante más costoso. Es como una faena que dejan delegada, ¿no? De alguna forma, y que el día que no lo tienen les merma de alguna forma. Por supuesto, eso es fe ciega. Ellos tienen fe ciega en el copiloto. Yo no he hecho muchos rallies en mi vida. Sigo haciendo alguno esporádicamente. O sea, yo nunca jamás he hecho un campeonato al 100%. En la época, cuando me inicié en los rallies, fue en la Copa Renault Cataluña y no lo acabé. O sea, no he llegado a hacer una temporada completa, pero sí que es cierto que yo a todos mis copilotos, desde el primero hasta el último que tengo,
de vez en cuando tengo que decir, oye, sobre todo cuando viene zonas rápidas y viene una lenta, indícamela, señálame, porque a lo mejor mi cabeza se me va. Que yo me encuentro a gusto, pues lo tengo muy claro por dónde voy y me puedo perder. Y esto es muy igual a una zona de arriba que a lo mejor viene una izquierda muy cerrada y yo no me doy cuenta. Con lo cual, señálamelo y adviértemelo 2 veces y con cambio de tono. Entonces se echan a reír, pero realmente lo tienen que hacer, claro. Porque claro. Es al revés, ¿no? Yo puedo llegarme a abstraer y quedarme yo solo y tener a alguien que me va diciendo algo y como si yo porque estás acostumbrado a lo otro. Es al revés de lo que decías de los pilotos. La mayor parte de mi carrera deportiva ha sido o montaña o circuitos que vas solo. Y te gusta más también. Sí, la verdad, estás acostumbrado. La verdad es que sí. Incluso, por ejemplo, jefes de equipo en circuitos. Oye, ¿qué quieres que te diga por radio? Nada. Tú no me digas nada. Si hay una cosa muy importante, evidentemente, si hay un cambio de piloto o tengo que entrar por lo que sea, una bandera amarilla en un puesto y tal, me lo dices. Pero aquello de... Hay pilotos que, oye, ¿cómo va? ¿Y qué tal? ¿Y que el coche? No, te corta totalmente. Para mí no es necesario. Hay una cosa que sí que veo una distinción clara, que es la guerra en pista, por así decirlo. El que hace una subida... ¿Va solo? Claro, va solo también en eso. Entonces llega un día que bueno, yo siempre lo explico, que una vez me tuve que enfrentar en el Jarama cuando hice el CRT y fue muy raro para mí porque nunca había salido en una salida desde parado y nada, y es como muy agresivo todo. Es como que te metes ahí sí, pero bueno, tiene su punto. Porque aquello es... Tiene que ser curioso el que viene en una fase de piloto joven, ¿no? Que llegas a turismos o a fórmula o lo que sea, y uno viene de los karts, que no tiene quizá una parte que tienes tú de la montaña, pero sí que tiene eso, y otro que viene de otro sitio con muchas habilidades también, pero que se encuentra... Es curioso. Yo la verdad es que no me encontré mal. Es decir, la primera vez que hice una carrera en circuitos... Hay gente que sí dice, es que cuando veo acercarse un coche casi que me aparto porque me da miedo que me den. Yo esa sensación nunca la tuve. Yo siempre es decir, ¿y este qué hace aquí? ¿No? Entonces voy a evitar que me pase y por lo tanto voy a hacer todo lo que sea. O le tapo, o me tiro más tarde, o lo que sea, ¿no? Pero eso también crea una adrenalina distinta. Yo para mí son 2 tipos de adrenalina. La que cuando tú haces una quali o haces una subida en cuesta y vas solo y tienes que rendir al 500% en 0, eso es una adrenalina. En carrera, el estar peleando con gente, donde hay también un poco de estrategia, el decir, bueno, a lo mejor le dejo pasar aquí, pero es que en la siguiente me toca a mí, tal cual, ya hay un poco más de estrategia. Es otro tipo de adrenalina que necesitas también un poco más de calma. No puede ser todo corazón como un pronto, porque si no, si lo que arreglas en un primer momento lo pierdes después, ¿no? Sí. Y eso, bueno, pues lo interesante al final es acabar pasando la bandera Q2 el primero. Sí. Bueno, ahora también hablábamos de la gente con karts, hablábamos del rally, y luego hay otra gente que empieza directamente de la calle a los circuitos con una copa de acceso, por ejemplo, ¿no? También sería otra... Sí. Otra, pues la copa Saxo que hay ahora, pero siempre ha habido algunas copas monomarca de este tipo que también han dado acceso a mucha gente. De hecho, claro, ahora están muy de moda los track days. Y están muy de moda los track days porque, entre otras cosas, tenemos más circuitos. Piensa que cuando yo empecé estaba Calafat y el circuito de Cataluña. Fin. Entonces, digo a nivel de Cataluña, ¿no? Pero ahora hay track days, ya tenemos un Castellolí, ya tenemos además también un Alcarràs, con lo cual 4 circuitos en Cataluña. Bueno, fines de semana puedes ir a dar una vuelta. Entonces, la gente también de alguna manera ha tenido más interés en aprender antes de meterse en una competición, en decir, bueno, voy a probarlo, aquello que yo hice, ¿no? Voy a probarlo, pero ya directamente con un número en la puerta. Pues ahora la gente antes va a probarlo sin el número en la puerta, a ver si realmente le gusta, si es lo que él quiere, si no, si tal... Y después, bueno, pues también intenta formarse un poco más, ¿no? Digamos que el componente aventura, como podía ser antes, ha quedado un poco más diluido y es poca la gente que directamente o lo tiene muy claro o ya se lanza, ¿no? Primero lo prueban a través de un track day, de algo, y después ya
se tiran si realmente lo ven claro, ¿no? Entonces, también la mentalidad ha cambiado mucho. Antes, yo creo que los pilotos... Yo consideraría que mi generación fuimos de los últimos pilotos que hemos sido polifacéticos, entre comillas, que tanto nos daba hacer circuito, que rally, que montaña, que hielo, que tierra. Da igual. Y además el coche acompañaba. Con el mismo coche lo hacías todo. Ahora no, ahora es todo como muy específico. El piloto de rallies prácticamente solo hace rallies, te hará algún circuito esporádico porque correrá con fulano, sutano y mengano, que son amigos suyos. Pero por mutuo propio no lo suele hacer. El piloto de circuito solo quiere hacer eso, el piloto de montaña solo quiere hacer eso, ¿no? Entonces, y aparte los coches pues son específicos de cada disciplina. Todo esto ha cambiado mucho. Pero... Bueno, creo que no es malo. Los tiempos cambian, la gente evoluciona, los coches evolucionan. No es malo, y no es malo que alguien ahora, antes de entrar directamente a hacer una Copa monomarca, que ya las hay, pues quiera hacer un poco de track day para probar si realmente es lo que gusta. Hasta cierto punto es lo inteligente, ¿no? Sí. No, y yo pienso que también uno de los factores, obviamente, es que hay circuitos, pero otro de los factores es que esos eventos te permiten disfrutar a prácticamente cualquier persona sin un reglamento tan estricto. O sea, yo qué sé, por ejemplo, aquí en Cataluña hay mucha diferencia con otras comunidades autónomas que te permiten hacer otro tipo de pruebas mucho más sencillas. Por ejemplo, en Levante hay un montón de pruebas de todo lo que es slalom, rally sprints y cosas que realmente no tienes ni que llevar unos neumáticos, o sea, Sí, ¿sabes lo que te digo, no? Sí, perfectamente. Nosotros corríamos ahí en Finestratura Nocturna con Escudería Mediterráneo, que yo la he corrido con mi 205 rally de carreras, pero también la he corrido con un Twizy eléctrico, ¿sabes? La hemos podido correr, quien quisiera iba allí con su coche y podía pasar una noche de carreras con su familia, con su tío, como se hacía antiguamente, sin que fuera un gran... Y eso lo echo de menos en otros sitios como aquí. Y yo creo que el que haya gente que haya podido organizar pues estos eventos de track days o resistencias, coño, tú has sido uno de estos personajes que ha creado este tipo de grandes eventos de los cuales han salido pilotos también. Sí, lo que pasa que está claro, ¿eh? Yo que he podido estar en las dos partes, como piloto, pues a veces echas de menos el poder tener eso, la libertad de decir, oye, pues voy a coger este coche con 3 amigos, voy a correr, ¿y qué me piden? ¿Unas barras? Vale, pues, pero no estaremos ahí mirando si el tornillo es de 3, de 5 o de 20, ¿no? Eso. Y si el bucket resulta que caduca anteayer o tal. Pero también estoy en la otra parte de la película. Entonces, la otra parte de la película te dice que tienes una espada de Damocles aquí encima, que si pasa alguna cosa, siempre te queda esa parte de responsabilidad, de decir, tú has permitido hacer según qué. Entonces, evidentemente, mientras no pasa nada, no pasa nada. Pero el día que pasa algo, tienes un lío. Tienes un lío porque ya no es solo el hecho de decir, bueno, y este se ha hecho daño porque yo le he dicho que podía ir en mangas de camisa. Pero aparte, si resulta que esa persona, su familia, o sea, lo hacía o a escondidas de la familia o en contraposición de toda la familia, y resulta que en mangas de camisa se quema un brazo o le pasa cualquier cosa y tal, después te puede venir la familia y buscarte la ruina. Directamente. Porque normalmente la justicia en este país no entiende de motorsport. Entonces, sota caballo rey. A ver, ¿quién ha organizado esto? Este señor. Ah, muy bien, perfecto. ¿Y qué condiciones ha puesto? Esto, muy bien. A ver, ¿la federación permite esto? No. Ah, estupendo. Entonces, este señor es el responsable de todo eso. Usted le tocará pagar la ruina de este señor. Que a lo mejor yo he ido allí y le he dicho, oye, en mangas de camisa no. Y el tío a lo mejor ha salido en mangas de camisa. Ya. Pero... ojo, cuidado con todo esto, porque sí que hay veces que es permisivo y veces que no tal. Entonces, ¿dónde está la línea de la seguridad? Buena pregunta. Es el kit de la cuestión. Ese es el kit de la cuestión. Sí. Entonces, a partir de ahí,
cada uno lo pone, el límite de lo que cree que... Yo, para mí, no hay que ir ni al exceso de la medida del tornillo, ni hay que ir con las mangas de camisa. Hay que tener una cosa muy equilibrada, porque si no, al final, la gente se aburre y te acabas solo haciendo tandas por un mero problema económico, ¿eh? Porque transformar ese coche de tandas a un coche de competición, es decir, estar en el mismo circuito, con el mismo coche, haciendo una cosa o llevando un dorsal... Te supone que tienes que pagar ahí una diferencia de 5.000 euros, pues que a lo mejor no estás dispuesto a hacerlo. Esa es la película que limita la capacidad de aforo de este tipo de eventos. Bueno, por supuesto. Al final te lo dice uno que ha pasado por ello y ha querido hacer el paso y lo ha hecho, y cuando lo ha hecho lo ha gastado y lo ha mirado con perspectiva y ha dicho, ¿vale la pena esto para pasármelo bien fin de semana? Y vuelves atrás. Bueno, al final, cada uno en su casa, ¿no? Pues... Yo te doy toda la razón. Lo que pasa es que también hay cosas que no entenderé en la vida. Yo he ido a hacer tandas, he visto coches de 30.000 con el bucket caducado y decir, no lo voy a cambiar. Y dices, a ver, un bucket que puede costar 300 euros. No tiene sentido. Un coche de 30.000. El bucket caducado, evidentemente... ¿Pierde las propiedades respecto al bucket del otro? No. ¿Hay más posibilidades de que se rompa? Sí. ¿Tú te tienes que jugar tu cuello con un coche de 30.000 por 300 euros? Valóralo lo que vale tu cuello. Y a partir de ahí decide. Yo sé que son 300 de eso, más 300 del otro, más tal, más cual. Pero si me hablas de un coche de 1.000 o de 2.000, te diré, oye, el porcentaje de 1.000 a 300, cuidado. Pero un coche de 30.000, que yo esto, que te digo, no me lo invento. Yo lo he visto. Entonces dices, ¿a qué estamos jugando? El sentido común a veces. Esto pasa siempre, que la gente joven se compra el coche, ¿no? ¿Y qué se hace hoy en día? La repro, el no sé qué, no sé cuánto, y ni siquiera han cambiado las gomas. O sea, ni siquiera han mejorado la parte más de seguridad, que es poner unos latillos, un líquido bueno, unas pastillas, una buena goma, y luego te pones a ver si el coche permite hacerle algo más. Es que normalmente solemos empezar la casa por el revés, siempre. Pero esto ya viene de historia, Sí, ¿eh? Es decir, quiero correr, lo primero, motor. Sí. Bueno, vamos a ver. Si a mí me lo preguntas, ¿qué es lo que haría primero? Invertir en suspensiones, frenos y neumáticos. Y a partir de aquí, cuando tenga esa buena base, que ya me daré cuenta que el coche no corre, porque esto le hace que tenga un paso por curva y un poder de frenada mucho más elevado, entonces ya hablaremos del motor. Pero normalmente suele ser al revés. Siempre. Le voy metiendo caballos y después esos caballos no pasan al suelo porque no lleva la goma adecuada, no lleva la suspensión adecuada, el coche patina. No, tengo que meter un autoblocante. Vale, muy bien, pero el coche seguirá rolando. Entonces, muchas veces vamos con una perspectiva un poco cambiada y no tenemos unas bases bien asentadas, ¿no? Y bueno, eso es correr. Sí, pero... Empieza por la base y después ya acaba por lo que tenga. Que en definitiva es lo más caro, ¿eh? O sea, el hacer el motor, el tal, el no sé qué, hacer una cosa bien hecha, que corra y que aguante, porque que solo corra es muy fácil. Ahora, pero que corra y aguante, ya el tema se complica. En las épocas que te decía de las repros. Chicos, antes de seguir, quería deciros que hay muchísima gente que ve nuestros episodios y que no está suscrita al canal. Así que quería pediros que os suscribáis al canal, ya que es totalmente gratis y os avisaremos de todos los episodios que salgan. Y nada, gracias por estar ahí siempre y seguimos con el podcast. Que todo el mundo quiere tener 30 caballos más por 300 euros, pero luego nadie quiere ser responsable cuando pasan cosas o cuando... hoy en día, y tú lo sabes, coño, tema del grupo BAC y todo esto, es muy fácil coger un coche de 200 caballos y ponerlo en 400. Sí. Y luego, pues... y después tú vas con un coche de 200 y le haces un interior o un por fuera. Claro. Porque el otro está ahí peleando con sus 400 caballos que no puede acelerar porque no puede acelerar. Y la mayoría son coches que ya tienen sus 15 añitos, la media, que es lo que se compra la mayoría, que van con el XDS, que o sea, al final es como que no tiene sentido, acaban yendo más lento y bueno, lo que pasa. Pero sí, no está de más lanzar ese mensaje de decir, coño, empezar la casa por el tejado y hacer las cosas un poco bien. Antiguamente sí que costaba hacer un motor, coño, el que tenía un coche como el que tenía yo en la época, un 205, una X, yo qué sé, un coche de la época, hacer un motor bien hecho, vale un dineral.
Voy ahora igual, ¿eh? Hacer Sí, un motor bien hecho de según pero qué es que coche. no lo hace nadie. O sea, a no ser que te vayas a competición. Bueno, es que de entrada también partamos de la base de que antes tú te ibas al concesionario, hola, buenas tardes, quiero ese Citroën AX, quiero ese 205, quiero ese R5. Y lo llevabas a casa y tú mismo hacías, ¿vale? Ya. Ahora, y estamos partiendo de la base de que en la época, pues yo qué sé, un 205 Rally para hacer el desafío podía costar pues 3 millones de pesetas, por decir algo, y ahora el homólogo actual vale 70.000. Claro. Que ya no te lo puedes hacer tú, No. que lo tienes que comprar hecho y que te viene un pedazo de coche que flipas, porque la verdad es que es un cochazo, pero 70.000. No, y lo que hablamos, la proporción de la capacidad adquisitiva de una persona equivalente a esos 3 millones, pues estamos en la misma de siempre. Sí. Antes te podías comprar un coche en 3 años y lo pagabas fácilmente. Ahora en 3 años casi nadie se compra un coche. Ahora es más habitual ver una financiación de 10 que una de 5, cuando antes lo de 5 era... Pero aparte, el ejemplo mío está muy claro. Yo podía haberle puesto unas suspensiones al R5, por supuesto. Yo tenía amigos que venían a clase con un Marbella de la Copa o con un 205 GTI de carreras del desafío. Y después se iban a lo mejor de fiesta con él. Ahora es impensable que tú cojas un Peugeot, un 208 R4 y te vayas de fiesta o a la universidad. No cabe en la cabeza. Entonces, claro, todo esto ha cambiado bastante. Y después, que tampoco hay tantos modelos. En aquella época tenías un abanico, pues yo qué sé, podías coger como 9, 10, 11 modelos de 11 marcas distintas para escoger. Y no te equivocabas con ninguno. No, ahora no. No existe. Ahora es uno, otro, fin. Todos a 70.000. Bueno, el desde 70.000, hecho para correr, unos pepinos espectaculares, fin. No tiene nada que ver. Es un melón muy bueno este que estamos hablando de los coches, porque yo siempre que voy a algún rally con mi padre siempre me llevaba a los rallies de pequeño, y ahora cuando voy, pues a veces se viene conmigo. Y coño, siempre que vamos le digo lo mismo, vamos al parque cerrado y le digo, mira, han pasado 20 años y ¿qué coches sigues viendo en la carrera? Los mismos. O sea, y pasarán 20 más, porque ese coche tan ligero, tan bien hecho, tan equilibrado, tan económico. Tan económico. Parte de la base. Es que no hay. No. La relación precio-prestaciones que tenían esos coches la siguen teniendo ahora. Los pobres estamos sacando zumo de la cáscara porque ya no hay más y muchos de ellos ya pobres piden a gritos una jubilación, pero es que no hay otra cosa. No. Y tú te miras una lista de inscritos de un rally, de una subida, y el 55% mínimo son coches de más de 20 años. Sí. Con lo cual, yo creo que es un indicativo. Algo hay ahí. Sí, claro. Entre otras cosas también porque un coche moderno no puedes hacer según qué. Es decir, antes tú llegabas al coche, le quitabas el asiento, le quitabas el tal, le quitabas, ponías tal. Ahora haces esto y en el momento que quitas el asiento y hay un chivato que le dice a la centralita que el coche está sin asiento, ya no arranco. Entonces ya tienes que puentear la centralita para decirle que le has quitado el asiento. Seguimos con todo el resto. Entonces, es otro rollo. Completamente distinto. Pero vuelvo a eso, es que se han dejado hacer ese tipo de coches. He estado hablando con un amigo que también estuvo aquí en el podcast y queremos hacer un proyecto, nos gustaría hacer algún proyecto en algún momento de un Restomod de un 205 y te pones a buscar motores y cosas que digas, busco un motor para no superar X kilos, para poner el tren delantero. Dice, no, es que lo más ligero que hay ya es lo que se montó. Con 100 caballos, un 1.3 colocado estratégicamente, un reparto de pesos brutales. Oye, hubo una cuadrilla de ingenieros en su día que pensaron que ahí tenía que ir algo que fuera ligero, lo suficientemente potente para que eso funcionara. Y que además tuviera un margen de mejora para que funcionara mejor en determinadas áreas de competición. Ahora nadie piensa en eso. Ahora se diseña un coche y se hace un coche para que sea seguro, corra lo justo y sobre todo no contamine. No tiene nada que ver el parámetro actual con el parámetro de hace 25 años atrás. Además son coches, como digo yo, consumibles. Son ya coches pensados para
ya no lo digo con una intención oculta o no, pero sí que es cierto que quizá con lo que avanza la tecnología, es decir, oye, a un coche hoy, para que dentro de 5 años, como está la tecnología, va tan rápido, ya queda obsoleto y compras otro. Por supuesto, ¿sabes? estamos en la época Entonces, del usar y tirar. Sí. Con lo cual los 100%. coches no se libran del usar y tirar. No, Tú no. usas un coche, ha llegado el límite de kilometraje, adiós y a por otro, fin. Ese coche, ¿qué vida tendrá? Cero, nula, el desguace. Ya está. Por eso No digo tiene nada que ver. Que sigues yendo a las competiciones y sigues viendo los AX, los Saxos, los C2, y sigue viendo todo lo que ya no hay. Porque tú decías, no, es que también es barato. Ya, pero da igual. Vámonos ahora. Cada día también un poco más caro, ¿eh? Porque como cada día también hay menos, claro, le ya van subiendo el precio. Sí, claro, como todo. Pero si te vas al mercado nuevo y dices, quiero un coche equivalente de la época, es que no hay nada. Ya ni más caro ni más barato. Yo tengo lo que creo que es lo mejor que existe de producción, que es el GR Yaris. Pero que para mí fue una sorpresa que Toyota hiciera eso después de tantos años con los coches híbridos que llevaba ya, que fue como, ¿en serio? No nos lo creíamos. Y eso era un coche que va muy bien. Pero fuera de eso, es que hay muy poca cosa. Hay muy poca cosa. Los 208, ¿no? Pero bueno, Pero no tiene nada que ver. Dime un equivalente a un 205 Rally actual. A un GT Turbo actual. No. Es que no hay. A un Ibiza Cupra. Es que no hay. ¿Dónde están todos estos? No hay. A una X GTI. El otro día estuve en Seat Histórico y tenían el último Cupra, pero que no se llegó a hacer. Pero lo tienen allí. Dice, mira, el Ibiza Cupra, no llegó a salir, pero Ahí aquí está. tenemos uno hecho. Sí, porque, bueno, pues no interesó, aparte del mercado ahora, todo el tema, fíjate, todo el tema GTIs se ha ido prácticamente al traste, o sea, sigue quedando el Golf GTI más que nada, porque ya lleva más de 50 años, es un mito, pero el resto de marcas van todos reculando por todo un tema... oye, la última marca, para mí... Toyota aparte, que se ha metido en el mundo de los GTIs y lo ha hecho de una manera muy digna y muy correcta, ha sido Hyundai. Yo también. Es lo que te iba a decir. Perfecto. Y sobre todo en pequeñito, el i20N y el Fiesta ST son dos coches cojonudos. Pero se acabó el Fiesta, ya no hay más Fiesta. Ya está. Y los se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta. De verdad. Y los N se han acabado en Europa por un tema de contaminación. Con lo cual, adiós. Y mira que el i20N es un coche... Y el i30... Lo que pasa que lo que hablamos, hubo un hilo de esperanza en el 2018, 2019, que salieron coches deportivos a precios asequibles, como fueron el Fiesta ST y el i20 ya llegó tarde por la inflación, pero el Fiesta ST era un coche que cuando salió había una chica que hacía bastante contenido en redes y hacía la posibilidad de tener un coche nuevo, con unas prestaciones, pack performance, todos full para correr. Un coche que te puedes poner a 20.000 euros, tío, clavados. 20.000, un coche de 200. Ese coche ya, a la que pasaron 3 años, el mismo coche, ya eran 30, ¿sabes? Y ya era de decir, ya no tiene sentido. Ya te metes en un... Yo creo que eso fue... ¿Sabes cuando hacen fuegos artificiales que te quedan los 3 últimos de pum, pum, pum? Sí. Pues eso fue uno de los pums. El Abarth pasó lo mismo. Fin. Hubo una pequeña época que te podías comprar un Competizione por 20.000 euros también. Y el punto era barato y funcionaba de maravilla. El punto lo tuve yo también. Funcionaba muy bien ese coche. El punto Abarth, te refieres. Sí. Yo Además me recordaba yo tuve mucho... el diésel. Y iba brutal. Me recordaba muchísimo... Yo me acuerdo que en Asturias llegaron a hacer una copa con el punto Abarth y me lo dejaron probar. Yo fui a hacer una subida y uno de los que conocí allí, uno de los participantes, oye, Francesc, que nos gustaría que probaras el punto para que nos dieras tu impresión. Me bajé y le dije, hostia, me recuerda al GT Turbo, pero una cosa mala, divertido, puesto al día, pero que tuve como un remember, ¿no? No hay. Además, la base de esos motores son la base del motor del Fiat Uno original, que incluso lo oyes y lo oyes de lejos y te suena como un Fiat Uno Turbo. Sí. Pues la base es el mismo motor. Pero sí, yo creo que eso ya nos podemos... Bueno, yo lo sigo oyendo bastante porque los chicos de la F4, el Campeonato de España F4,
usan esos motores en mi Sí, 4 es turbo. verdad. Con lo cual los tengo bastante... Suenan muy bien. Los tengo bastante aquí. Suenan muy, muy, muy bien. Y también tienen un parecido a los sonidos que tenían los Delta integrales, Sí. ¿sabes? También recuerda ese borboteo que hacen. Son chulos. Pues sí, la verdad es que yo a día de hoy, yo creo que la única que está haciendo algo Racing de verdad es Toyota. Sí, ¿verdad? no, y Hyundai continuará fuera de Europa, por desgracia, porque aquí somos así de listos y simpáticos, pero bueno, fuera lo podrán disfrutar. A mí que hayan sacado que hayan sacado el GR86, también es un coche de composición deportiva. Esa filosofía de... 200 caballos, tracción trasera. Esa filosofía de un Divertido de coche de conducir. disfrutar. Eso ya poquito queda. Bueno, vamos a cambiar de tema. Aparte de tener V-Line, tienes el tema del pilotaje que hemos hablado. Otra cosa importante que haces es el tema de la instrucción de la instrucción, ¿no? En general. Formador. El formador. Sí. Es un melón que también me gustaría. Y además es un melón que yo disfruto muchísimo. ¿Sí? Sí. Es decir, por una parte estoy colaborando con marcas Ajá. a nivel de poder pues, formar gente. Ya a nivel de escuela de conducción para ir por la calle. Aquí deportivo no tiene nada, ¿no? Pero formar a la gente y sobre todo cambiarle un poco la mentalidad, decir cosas que parece que son imposibles, que realmente se tienen que hacer y ver cómo la gente se queda muy sorprendida, ¿no? Porque en definitiva nosotros, yo creo que por desgracia nos enseñan a circular, pero no nos enseñan a conducir. Que es muy distinto circular que conducir. Circular lo podemos hacer todos. Y a reaccionar también. Eso es. Conducir ya no lo puede hacer tanta gente. Pero bueno, es igual, es como está montado el sistema y hay que tirar para adelante, ¿no? Pero sí que te viene gente allí y bueno, y se quedan pues muy sorprendidos, ¿no? De muchas cosas que les enseñas. Y después está la parte formativa con los chicos. Ahora estoy trabajando con Monlau, con 3 chicos en el Campeonato de España de la Fórmula 4 y además estoy llevando a otro chico, a Tomás Perigliasco, que es el nieto de Mauro Perigliasco, que había sido un gran piloto en la época, fue piloto oficial Alfa Romeo y Lancia con los 037, pues estoy llevando a su nieto y eso a mí me llena muchísimo, porque en definitiva es 35 años de ser autodidacta. Es decir, yo me he ido haciendo a mí mismo y de eso sí que puedo decir, es de lo único en mi vida que puedo estar orgulloso, de haberme hecho a mí mismo. Sí que ha habido gente que me ha ayudado a nivel profesional para llegar a ser quien soy, por supuesto, en mi carrera deportiva, y te los puedo enumerar del primero al último. Pero en tema formativo personal, cómo hay que conducir, de qué manera hay que afrontar las cosas mentalmente, tal, etcétera, etcétera, todo eso pues me lo he ido haciendo yo. Entonces, el que yo ahora pueda transmitir todo eso que sé a estos chicos y ver que van evolucionando, yo muchas noches llego a mi casa y mi cama se queda pequeña, porque dices, hoy el chaval pues ha hecho esto y esto, ha aprendido esto y esto, y es genial, ¿no? Bueno. Entonces, la verdad es que ya llevaré más de 20 años, 21 años, que empecé todo esto primero a título particular, y después ya salté, de alguna manera me ficharon en el circuito de Cataluña para el programa Joves Pilots. Estuve allí trabajando al lado de Luis Pérez Sala, trabajando al lado de Vicente Aguilera. Entonces, de ahí salieron pues un Dani Juncadella, hoy piloto oficial Corvette, muchos años piloto oficial Mercedes. Ha salido un Alex Riveras, hoy está en Estados Unidos corriendo con Aston Martin y con alguna otra marca. Ha salido un Alex Palou, no hace falta que os diga quién es. Ha salido un Jaime Alguersuari, no hace falta que os diga quién es. Ha salido muchos pilotos, digamos, que hoy en día están en la élite. Miguel Molina. Y todo eso, ver que tú has aportado tu grano de arena para que estos chicos hoy se estén ganando su sueldo
con lo que más les gusta y que es el motor sport, pues desde luego para mí es una gran satisfacción. Y sigo haciéndolo porque me apetece mucho, porque me gusta y porque creo que todavía, primero, sigo aprendiendo, que no olvidemos, 35 años y sigo aprendiendo a día de hoy, porque el automovilismo va cambiando, hay una serie de herramientas que se tienen ahora que no se tenían antes. Por ejemplo, yo en mi vida había trabajado con una telemetría. Yo cuando empezaba no había telemetría. Mi telemetría era irme una curva y decir, fulano de tal me saca 3 décimas en este sector, ¿qué está haciendo que no hago yo? Entonces mi telemetría era irlo a ver y decir, pues o ahí no levanta, o resulta que ahí levanta y yo no levanto y tal. ¿Me entiendes? Sí. Y ahora no, ahora lo tengo en una pantalla con unas líneas, te dicen aquí acelera usted, aquí frena, aquí tal cual. Y la verdad es que eso me permite seguirme formando y poder seguir formando. Y poder ver que estos chavales pues van avanzando y que, bueno, pues al cabo de 1 o de 2 años te dicen adiós, pero que van progresando, para mí es lo más. Qué bueno. Y a título de curso a gente de a pie, me gustaría aprovechar, vino David, estuvimos hablando de lo importante que son algunas situaciones y demás, y creo que todo el mensaje que podamos dar, ya no por vender, sino porque la gente debería de tener algunos conocimientos de manera, debería ser, ese comentario de debería de ser obligatorio esto, ¿qué cosas crees que hacemos peor los conductores o que no se nos enseña lo suficiente o que no se nos enseña directamente? Punto 1, no sabemos frenar. Básico. Si queremos correr, pero no sabemos frenar. Es difícil. Tú cuando eres pequeño, primero andas, después corres. Yo he visto pocos chavales que ya salen corriendo. Primero hay que andar. Y lo que nos enseña es a frenar. Este dato es el que es. Solo un 16% de los que estamos ahí fuera sabemos frenar. Entonces, yo en mi día a día de los cursos de conducción veo muchísima gente que no sabe frenar, que tiene miedo a frenar, y a todos les digo lo mismo, pero escucha, chico, ¿qué hay un clavo ahí que te duele el pie a la hora de pararlo? ¿O por qué no frenas? Porque es tu herramienta para parar un coche. Punto 1. Punto 2. Manejo de la vista. Donde va la vista, vamos nosotros, va el coche, va la bici, va el patinete. Entonces, es poner siempre la vista donde está la solución, no donde está el problema. Siempre. Es decir, si nosotros vamos conduciendo y realmente, primero, miramos lejos, es fundamental. Si miramos el final del capó, que es lo que hacemos la mayoría, o que hacen la mayoría, entonces no vemos lo que está pasando allí. Porque si yo estoy mirando aquí y allí sale la pelota, en el momento que yo he levantado la vista, ya me he llevado al niño por delante. Cuando lo podía haber evitado. Entonces, hay que mirar donde hay que mirar y hay que buscar siempre la solución. Si me sale el culo del camión y me quedo mirando el culo del camión, voy a ir al culo del camión. Mis brazos se van a quedar como 2 raíles de tren y no se van a mover. Y voy a impactar contra el camión. Si tengo la precaución de buscar la solución, que evidentemente esa solución está, y resulta que tengo mi izquierda libre, yo pongo la vista hacia allí y automáticamente mis brazos y piernas, que actúan en base a lo que la vista dice, me llevarán a donde está la solución. Y eso no lo sabemos gestionar. Y después también yo creo que hay algo fundamental que se llama gestión del pánico. No todos reaccionamos igual ante un susto o una situación completamente imprevista. Entonces, hay muchos programas ahora, se han vuelto a poner de moda, que está, pues no sé, la señora en la peluquería cortando el pelo y de repente aparece un coche ahí dentro, ¡pam! Y dices, ¿y este de dónde sale? Una mala gestión de pánico que en lugar de frenar, ha acelerado a fondo y en lugar de levantar o de frenar tal, el pie se queda completamente agarrotado y allí donde apunta la vista es donde impacta, ni más ni menos. Así. Claro. Hay muchos accidentes a diario que teniendo esto muy claro se podrían evitar. Es que son situaciones que, como tú dices, cada uno reacciona de una manera diferente y así como girar el volante lo puedes entrenar porque lo haces 300 veces a la hora. Estas son situaciones que te pasan muy pocas veces en la vida. Claro. Entonces deberían de ponerse en situaciones en las cuales le permitieran entrenarse. Porque eso es algo innato, pero no quiere decir que no se pueda entrenar. Por supuesto, ¿no? Es que se debería entrenar. Nosotros en los cursos hacemos frenadas de emergencia. Muchos de los cursos que hacemos basamos más el hecho en frenar
que no en otras cosas, porque correr, la pregunta siempre hago lo mismo. Yo cuando hago una prueba de frenada, a todos los alumnos que están allí les digo, ¿cuántos de vosotros sabéis lo que acelera vuestro coche? La mayoría todos, sí. ¿Y cuántos sabéis lo que frena? Callao. Sí, yo sí. Ah, ¿y cómo es? No, es que un día me salió un perro. Ah, vale. ¿Pero tú de motu propio lo has probado? No. ¿Sabes que hoy en día, por homologación mínimo, el coche tiene que tener una capacidad de frenada del doble de la potencia de motor? Una potencia, perdón, de frenada el doble de la potencia de motor que tiene. Ya sabes que esto no es lo de antes. Los coches ahora, tú apretas el freno y frenan y paran. Es una barbaridad, pero tienes que hacerlo tú. Tiene que haber ahí un mando, un pie en este caso, que diga, oiga, yo freno y aprieto y aplico tal presión. Si tú no lo haces, sí que los coches ahora ya hemos llegado a un punto de que también hasta nos llegan a frenar en determinadas situaciones. Pero, carajo, ¿por qué no se nos enseña a hacer eso? ¿Qué es el ABC? Sabemos lo que corre. ¡Wow! Hostia, el coche corre, se me tira la cabeza para atrás, tengo la criatura allí así apretada. Estupendo. ¿Y lo que frena? No sabemos, si no es por una emergencia. Y eso para mí, eso debería ser obligatorio antes casi de darle a la llave al coche por primera vez que te sientas en él. Sí. Es que ni los propios profesores de autoescuela saben lo que es. No. Yo lo sé de cerca. No. Y al final ellos enseñan a circular, lo que tú dices. Seguridad vial. Pero la seguridad vial pasa por poder evitar una situación de este tipo. La seguridad vial, lo que debería hacerse también un poco es ponerse al día. Hay muchas cosas de seguridad vial que todavía estamos un poco atrancadas en el pasado. Los coches han evolucionado. Hoy en día tienes que explicar lo que es un ABS. Ya. Hoy tienes que explicar los recursos que tiene un coche. Es que no se vende ningún coche que no tenga ABS nuevo. Ya. No se vende. Con lo cual, seguridad vial se tiene que poner al día en esto. Y explicar que lo que hay que apretar es, si es necesario con los dos pies el freno, apriete usted con los dos pies y gire, que las ruedas, como no se van a bloquear, le van a permitir girar, y ponga usted la vista donde tenga que ir, que si por inercia se puede, usted va a pasar por ahí. Porque la técnica está aplicada y pensada para que usted lo haga. Y hay cosas de seguridad vial que aún nos dicen que no se frene mucho, pues no vaya a ser de que se bloqueen las ruedas. Claro, si bloquean las ruedas pierde usted la dirección, impacta. Claro. Oiga, es lo póngase que al día. Que el mensaje es el mismo que cuando no había ABS. Claro, tenemos los mismos límites de velocidad de hace 60 años y tenemos muchas cosas de hace 60 años. Esto hay que ponerse al día, porque además va evolucionando y no tiene freno. Es decir, quizás ya llegaremos algún día, seguro, de que los coches nos van a llevar a nosotros y se acabó el problema. Ya está, ya nadie tendrá que saber. Ya la máquina sabrá por nosotros y ya estará. Perfecto. Pero mientras se dependa que entre el volante y el asiento lo rija alguien, carajo, enséñale bien cómo lo tiene que hacer, pero desde la base, porque claro, el mensaje es no corras, cuidado, la multa, el no sé qué, el exceso, el tal, todo eso me parece estupendo. Pero ¿me quiere usted enseñar, por favor, cómo tengo que frenar? Yo muchas veces he salido de cursos y me dicen, es que a mí esto no me habían explicado nunca. Claro, yo jamás yo tenía miedo de frenar. Yo es que no sabía que con el ABS puedo girar el volante. Así. Ya ves. Usted no sabía que con el ABS usted puede girar y tiene maniobrabilidad completa y que... No, yo es que esto no sabía. Yo, alguna vez que me ha saltado, claro, me asusto porque el pie empieza a vibrar y entonces lo suelto. Pues nada, venga, vámonos. Claro, no puede ser. No puede ser, de ninguna de las maneras. Parece mentira que en las motos haya la circulación y el circuito para los conos y esas cosas y en los coches no haya un momento. Ya no digo que haya un examen específico de circuito, o sí, pero que haya una zona donde se puedan poner a prueba este tipo de situaciones y mínimamente tocar las cosas, ¿no? Pues te he preguntado, ¿qué cosas hacen peor los conductores? Pues estas 3 cosas. Pues mínimamente estas 3 cosas que de alguna manera se implementaran. Es que, vamos a ver. Pero para eso habría que cambiar de entrada toda la formación. Hay ciertos países nórdicos que si no superas un curso de conducción, aparte del de circulación, no te dan el carné. Ostras. Yo me acordaré toda mi vida estar, si mal no me acuerdo, creo que fue en Austria, estar en una rotonda que estaba nevado
Y de repente ver venir un Volvo de aquellos, largo como el pasillo de Tommy Jerry, gira, se pone de lado y hace una curva, pero no derrapando en plan drift, sino perfectamente de lado y sale. Y salió una cabecita así de una señora que debía tener por lo menos 70 años. Y yo me quedé y dije, no puede ser. O sea, pero la señora circulando la mar de normal. Ella giró, se le puso el coche de lado, porque me imagino que el hielo que había en ese... Desde luego, yo caminando por la acera ya iba un poco así inquieto, ¿no? Pero, oye, y puso el coche de lado sin hacer ningún espaviento, volante siempre recto, lo manejó y salió. Y yo me quedé, que no le di un aplauso, porque no había un semáforo allí, si no le hubiese hecho la ola allí delante. Aquí... También se exponen a ese tipo de situaciones muy constantemente. Claro. Por la climatología, ¿Pero por qué? ¿no? Pero entonces, ¿por qué allí sí y aquí no? Aquí no llueve. ¿Qué pasa cuando llueve? Que la gente salen, igual que como en seco, y pegan unos sartenazos del copón. Nadie sabe que cuando empieza a llover es la situación más resbaladiza, más incluso que cuando lleva un día entero lloviendo, porque la carretera lloviendo constantemente ya está limpia, y en el primer momento que empieza a llover se forma un barrizal entre el polvo, lo que sueltan aceite los coches, el no sé qué, el tal y cual, y eso es un barrizal que es lo peor que hay. No, nadie. Entonces llegamos, empieza a llover, estupendo, ¡patam! Se me ha ido el coche y no sé todavía el porqué. Hombre, has querido hacer la misma curva en unas situaciones de adherencia muy precarias a la misma velocidad que en seco. Pues se llama inercia, se llama que no... Física pura, no vas a entrar. El peso a la velocidad que tú vas no lo has podido manejar, no lo has digerido y te has ido contra la valla. Pero es que nadie se lo ha explicado. Entonces, cuando viene alguien y me dice eso, por desgracia le tengo que dar la razón, porque nadie se lo ha explicado. Nadie se lo ha dicho. En agua precaución, sí. Bueno, muy bien, en agua precaución. Perfecto. En agua precaución. Pero explique usted lo que tiene que hacer. Antes. La precaución sí, pero decir en agua precaución no me llame ningún sitio. Deme las herramientas para que yo en agua sepa realmente lo que tengo que hacer. Y si voy en hielo, sepa realmente lo que tengo que hacer. Me contaba una vez un amigo que tiene un concesionario de una marca, se compran un 4x4, se van al Pirineo, empieza a nevar, cuarta curva, te hablo de un turismo, de un 4 ruedas motrices y de prestaciones. Llega 3 curvas en hielo, a la cuarta, ¡pam!, a la montaña. Coche hecho un Cristo, llega por la mañana. Es que usted me ha dicho que con las 4 ruedas motrices yo soy el hombre más feliz del mundo y puedo ir aquí a todo lo que me da, y a la primera placa de hielo he patinado. Obvio. ¿Verdad? Pero ese señor se fue con un mensaje de que no se preocupe usted, que con un 4 ruedas motrices, donde haga falta. Eres Dios. Claro. Y 4 ruedas de contacto. Estupendo. Pero bueno, tienes que tener unas mínimas nociones de lo que hay que hacer con 4 ruedas motrices, unas ruedas de contacto y una superficie de hielo, que encima el hielo es lo más cambiante que hay, porque puede haber hielo negro, hielo que tal, un poco de nieve, y ninguna de las circunstancias tiene la misma adherencia. Entonces, nadie se lo explica. Y el hombre ofendidísimo, porque se había gastado un pastizal, ya se tiene que gastar pastizal y medio en arreglar el coche. ¿Me entiendes? Y esa es otra también, el tema de conocer el tema de los neumáticos. Yo creo que nadie, así como parece de sentido común que vas a la tienda y te dicen pues de invierno, verano y tal, pero no es de sentido común. La gente se piensa que porque lleva un neumático 4 estaciones, me está nevando y no pasa nada porque yo estoy preparado para las 4 estaciones. Por supuesto. Y el neumático cuando coge el hielo en 4 estaciones es como si fuera... Y sobre todo si es 4 estaciones cambiado del año anterior. Entonces, ya está, ¿no? Ya lo sí, tenemos. Sí, ya lo tengo. O sea, enero 2024, por ejemplo, diciembre 2025, neumático tiene que estar perfecto, con 40.000 kilómetros encima, a la nieve a full. Se llama desconocimiento, se llama ignorancia, pero repito, es que nadie nos lo enseña. Yo con esto no exculpo a la gente, porque está claro que deberíamos tener un poco más de conocimiento de lo que vamos a hacer, pero muchas veces... Hay una figura superior, que en este caso pues es
el Estado, ¿no? Por así decirlo, que es quien tiene esa responsabilidad de decir, oye, tú eres apto si cumples estos requisitos. Entonces, si esos requisitos no están, la culpa al final no es del que conduce. Pero aquí sí que entraríamos en un terreno, porque claro, ¿quién es apto? Ya. El que conduce bien pero resulta que tiene una muy mala gestión del pánico Ya. y que cuando al más mínimo susto se queda agarrotado con el acelerador a fondo así, con la vista ya puesta del revés. Pues no eres apto. Vale. Pues entonces habría muchos menos aptos, pero también habría muchos menos accidentes. Estupendo, pero menos seguros, Ya. menos impuestos, Consumo, economía, capitalismo. menos gasolina. Sí. Pues ya está. Sí. Yo creo que ya nos hemos entendido. Lo que pasa, esto pasa en todo. Pero bueno, luego hay en otras cosas que no lo entiendo. Porque, coño, también lo comento siempre, se han cargado el diésel, ¿sabes? Entonces, hay cosas que piensas, estás perdiendo dinero, ¿sabes? En las ITV es igual, hay cosas que te ponen unas trabas que dices, coño, pero si haces que la gente pague, lo van a pagar y tú vas a ganar más y el coche va a poder circular. Y aquí no pasa nada. Aquí paz y después gloria, como se dice. Y hay cosas que a veces yo no sé si es porque no se ponen o por lo que sea, que te encuentras con un lío que dices... Ignorancia, nada más. Yo solo lo resumo con esa palabra, ignorancia. Entonces, yo creo que todo en la vida, si alguien a mí me tiene que decir, Francesc, tienes que hacer esto, o si yo tengo una dolencia, me iré a ver a un médico, cuanto mejor posible. Si tengo que ir a hacer una operación financiera, me iré a ver a un economista. Me gustaría que alguien, realmente entendido en el tema, me explicara lo que tengo que hacer a la hora de conducir. Eso es lo que a mí me gustaría. ¿Qué es lo que no está pasando? Y por eso tenemos el lío que tenemos. Es mucho más fácil castigar que enseñar. Mucho más. Porque además es más productivo. Con lo cual, enseña, que no pasa nada. Enseña, no pasa nada. Que es que además, yo creo que todo evolucionará y todo irá mucho mejor. Y la gente conducirá más tranquila, con mucho más conocimiento. Porque ahora, por más que vayamos a 120 en una autopista, con un coche que va sobradísimo, que puede ir a 160 con la gorra, bien. Pero hay gente que va a 120 por la autopista, que no está preparada ni para ir a 80. Entonces... Hay que ver esos... Claro, eso es lo que hay que ver. Hay que analizar realmente quién puede y quién no puede. Y sobre todo, formar y dar los inputs necesarios y dar la información necesaria. No me sirve el que yo sepa que la señal de stop es así o que tengo que hacer esto, que evidentemente con una luz roja tengo que pararme. Todo eso es genial. ¿Vale? Pero yo necesito recursos para que cuando tenga un lío, que lo puedo tener, que seguramente en algún momento de tu vida lo tendrás. Saber lo que tengo que hacer. Eso es para mí lo fundamental y es el kit de la cuestión. Y con esto te aseguro yo que ahorraríamos muchísimos accidentes, muchísimos, solo con conocimiento, solo con saber lo que tengo que hacer, solo con saber explicar lo que hay que hacer en cada momento. Ya está. A día de hoy los cursos estos, ¿bajo qué entidades los anunciáis? O sea, o los prestáis. No, normalmente suelen ser las marcas, que con muy buen criterio pues hacen cursos de conducción, especialmente, sobre todo, cada día hay más marcas de niveles de prestaciones altos que prácticamente, como quien dice, te compras determinado modelo y ya con el modelo ya te viene el curso de conducción. Para que tú también le sepas sacar un poco más de provecho a lo que te acabas de comprar. Pero, repito, es decir, no porque te compres determinado modelo que se puede poner a 300 por hora, yo te voy a enseñar a ir a 300. No, yo lo que te voy a enseñar es cómo tienes que parar eso en un momento dado que a ti se te ha escapado la cabeza, por ejemplo. O qué tienes que hacer en un momento determinado, o qué gadgets tienen en el coche. Es decir, yo no te voy a enseñar a hacer drift. No, eso no es un curso de conducción. El que vengas allí y tú aprendas. No, hay gente a veces que me dice, oye, a mí me gustaría que me enseñaras a tirar el freno de mano. No, te has equivocado. No, esto no va por aquí. Eso es tu cuñado. Eso es otro. De entrada, porque ahora los frenos de mano de los coches modernos son muy escuetos y ya no hacen la función del chicharrote de antes, ¿vale? Pero te has equivocado.
O sea, yo lo que te enseñaré es qué es lo que tienes que hacer si a ti en un momento dado se te pone el coche de lado sin querer, qué recursos, qué herramientas tienes con el propio coche para salir airoso de esa situación, ¿no? Eso es lo que se suelen hacer en este tipo de cursos de conducción, que repito, que cada día más marcas hacen. Y ya a nivel particular, pues yo me he decantado mucho primero hacia la formación de chavales, pero no solo en el motor sport, sino también a la formación de chicos que quieran conducir. Es decir, hay padres que me dicen, oye, tengo a mi hijo que tiene 17 años, se va a sacar el carnet de conducir en 5 meses, pero quiero que ya sepa conducir. ¡Pum! Perfecto. ¿Sabes por qué? Porque esos críos son páginas en blanco que solo introducen datos. Genial. Tú, él, quien sea, yo mismo. Estamos viciados. ¿Vale? Entonces, primero tengo que rascar todo eso, si hay algún dato incorrecto, sacarlo e introducirte el bueno. El sacar eso cuesta, ¿vale? Porque, como tú lo has dicho, es un vicio. Entonces, complicado, ¿vale? Pero un crío no. Un crío yo le voy a hacer ergonomía, le voy a decir, oye, la posición de conducción correcta es esta. Una posición de conducción, una cosa lo más simple, ¿vale? Que sirve para que en el mismo accidente me vaya a casa haciendo así o se me lleven al hospital, solo por estar sentado correctamente, ¿eh? Eso que digo es tan cierto como que estamos a martes, ¿vale? Es decir, algo tan simple que no se enseña. Un crío, yo le enseño a sentarse bien, le enseño cómo tiene que frenar, le enseño... Y eso a mí, pues la verdad es que me aporta mucho, porque ese padre me confía a la criatura y ya dice, oye, yo sé pues que después en la autoescuela hará lo consiguiente de circulación, que además lo harán genial y lo harán perfectamente, pero el crío ya va con una base y ya está. No le voy a enseñar a tirar el freno de mano, no le voy a enseñar a hacer drift, ese no es mi cometido. Quien quiera, pues entonces tengo otro tipo de cursos ya más de conducción deportiva, que en un momento dado lo podemos... Lo que pasa es que los de conducción deportiva sí que los baso más, pues a lo mejor en un circuito, en saber aprender a trazar, la frenada específica de un coche que no lleve ABS, cómo hay que frenar en un circuito, etcétera, etcétera. Y después también una parte pues muy psicológica, ¿no? De cómo tienes que afrontar pues una carrera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno. También tocas la parte de esta gestión emocional a nivel de competición. Eso, es la clave, ¿no? En los chavales de la F4 es el pan de cada día. Yo al principio enseño técnica, pero en 0, los críos ya lo han aprendido. Entonces ya me paso a convertir en un psicólogo. Porque la gestión emocional de un chico de 14, 15, 16, 17 e incluso 18 años está en una fase de mucho cambio. Entonces hay que saber, y a estos críos se les presiona mucho, se autopresionan mucho, necesitan unos resultados, alguno de ellos más que otros. Entonces, el saberle gestionar la cabeza es muy importante. Entonces, yo muchas veces lo digo, pasada la fase técnica, me convierto en un psicólogo. Y entonces, bueno, pues aprenden a todo lo que es gestionar sus emociones, cómo lo tienen que hacer, cómo tienen que afrontarlo, etcétera, etcétera. Y a partir de aquí sí que llega un momento, o sea, yo jamás en la vida me he convertido en un manager, no es algo que me haya llamado la atención. Probablemente me hubiese ganado hasta mejor la vida y todo, pero no ha sido el caso. Lo mío es formar, lo mío es enseñar y a eso es a lo que me dedico. Qué bueno. Si tuviéramos que recomendarle a un chico que quiere, joven, que quiere empezar y que su sueño es correr, ¿por dónde hoy día, 2025, le recomendarías tirar? Por desgracia, prima un tema que se llama presupuesto. Vale. Si la bolsilla es grande y no repara en gastos... No creo que sea el caso. Bueno, pero sí. Te iba a decir, pues la F4 es un muy buen sitio para aprender, evidentemente. Porque a partir de allí puedes derivarte hacia o turismos o GTs. Puedes tener campeonatos TCR o puedes tener cualquier otro campeonato de GTs, ¿no? No es el caso, también hay que ver, hay chicos que lo tienen muy claro, oye, yo quiero hacer circuitos, oye, yo quiero hacer rallies, ¿no? Son las dos vertientes principales. Para mí, fundamental, pues bueno, poder tirar hacia uno de los dos lados que el chico quiera, pero en ambos lados diría que tiene que haber una formación de algo de montaña por medio, carcross, aprender a controlar el coche en tierra y en hielo,
que forma una auténtica barbaridad, para que tú también aprendas a que con el pie derecho y con las manos, prácticamente sin nada más, controlas el coche de la manera que tú quieras y lo llevas de aquí a allí hasta donde tú quieras, y eso te sirve de base. Es decir, yo a los chicos de la F4 les he hecho hacer carcross. Les he montado en un carcross, les he llevado a un circuito de tierra, los he tenido allí para que en el momento en el que el coche... ¿Qué estamos buscando? Es decir, cuando tú vas rápido, realmente estamos flirteando con el límite de adherencia. Siempre. El coche ya es aquello que un poco más y me voy. ¿Vale? Estamos flirteando. Si tú en el momento que el coche empieza a flirtear tienes miedo y levantas, ya estás. Te vas. Muerto. No. O te vas o no llegas. O vas despacio. Entonces, hay que aprender todo eso. Sobreconduces a veces. Entonces, a los chicos pues les digo, oye, pues aprended a controlar el coche y todo tiene una técnica. Yo no solo me baso en decir, ¿tú qué quieres? ¿Circuitos? Vale, pues en el circuito, venga, haremos esto y esto, pero no te moverás con este coche en el circuito. No, haz más cosas. Haz más. Cualquier cosa te complementa. Y te voy a poner un caso muy claro. Yo, la primera vez que conocí a Laia Sanz, que ya sabéis que he hecho mucho con ella, especialmente en las 24 horas. Claro, yo venía por ejemplo, en aquel entonces había estado, si mal no recuerdo, ya con Jorge Lorenzo, cuando hizo unas 24 horas y yo le enseñé un poco a cómo funcionaba el tema del coche y tal. Sí. En el circuito de Cataluña. Que además fuimos con un Abarth 500. Vale. La primera vez que Jorge se montaba en un coche de carreras... Yo me acuerdo que unas 24 horas corrió con Fontes también. Con un León. Sí. Vale, pues previo había pasado conmigo, con el Abarth, y yo fui quien le introdujo, ¿no? Entonces él me decía, hostia, Francesc, es que claro, a final de recta a mí me cuesta porque estoy acostumbrado a llegar a 300 por hora dándome el aire a la cara y aquí llego a 200 y poco con un parabrisas y claro, no me da ninguna sensación. Y el pobre pues tenía toda la razón, ¿no? Aparte que la moto pues tenía una técnica distinta. Las motos se encurvaban muy a vela, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, aprendió, fue bien, le gustó y a día de hoy sigue compitiendo por ahí. Creo que hace la Copa Porsche. Y con Laia, claro, se me da la situación de decir, bueno, Jorge, un tío que viene de los circuitos, a 300 por hora. Laia es trial, porque en aquella época todavía no había empezado a hacer enduro y creo que empezaba justo. Pero lo que era velocidad, no, ella era trialista. Entonces, trial, ¿qué es? Velocidad cero. Técnica. Técnica pura, equilibrio. Dije, ¡buah! ¿Me va a costar esto? Lo que no está escrito. Porque claro, ¿cómo le voy...? O sea, la velocidad, el manejo de la velocidad en la cabeza, lo rápido que te pasan las cosas a ti en la cabeza, es fundamental para que tú puedas prever o no. Cuanto mejor trates la cabeza, cuanto más rápido te pasen las cosas y lo sepas gestionar, mejor. Claro, pero esta chica, si no tiene velocidad, ¡buah! Ya verás. Se monta en el coche, Laia, esto y esto. Yo a su lado, ¡pam! Esto y esto, ¡pam! Con un Clio en el circuito de Cataluña. Y me quedé sorprendido, ¿no? Lo siguiente. Y con el tiempo, lo que aprendí a analizar, fíjate tú, el trial, es que su velocidad mental incluso podía llegar a ser superior a la mía. Porque ella, sin poner un pie en el suelo, tiene que pensar de manera rapidísima qué es lo que tiene que hacer para subir allá arriba, evidentemente sin seguir poniendo el pie en el suelo, por qué zonas va a pasar, por dónde puede estar más o menos resbaladizo, por cómo lo tiene que hacer para llegar a ese punto de allá arriba. Y yo llegué a la conclusión de decir, claro, su velocidad mental, pues incluso puede ser más rápida que la mía. Qué fuerte. ¿Vale? El trial profunda, pero... El trial funciona para los coches, sin duda. Y son 2 ruedas, ¿eh? ¿Funciona para la formación de un piloto que quiera hacer algo en coches? Sin duda. El trial de por sí es la categoría base de las motos, pero vamos, en coches no me lo había planteado nunca. Jamás hubiese establecido ese paralelismo. No. Pues ahí lo tiene. Sí, pero no es la única, porque hay más pilotos de trial que yo haya podido tener o que haya podido coincidir con ellos y te montas en el coche y es tremendo cómo conducen y la sensibilidad que tienen. Claro.
No, y mientras lo explicabas, se te ocurren muchas cosas, ¿no? Lo que dices de pasar por muchos sitios es el equivalente a mirar largo, en ver cómo Por el supuesto. comportamiento de si se mueve el chasis, más movimiento que hay en una moto de trial por segundo. ¿Vosotros habéis visto en las motos, cuando enfocan las cámaras de quien sea el piloto, que va tumbado, ¿dónde tiene la vista? No la tiene ahí, la tiene siempre allí. Sí, Y siempre la tiene muy lejos. El motorista eso lo tiene clavado. El motorista no hay que explicárselo, lo tiene clavado. Y cuando viene un motorista a hacer un curso, lo ves de una hora lejos. Porque ya ves que su trabajo con la vista es distinto. Qué bueno, qué bueno. Pues súper interesante. La parte del carcross en hielo, ¿dónde vas cuando quieres hacer algo así? Bueno, Andorra, ¿no? Supongo. Andorra, sí. Andorra. Es que cuando hablábamos de lo de los rallies como categoría de iniciación, antiguamente aquí teníamos un circuito que era Castellolí, que era una pasada para entrenar en los rallies, ¿no? Porque al final era un circuito que no tenía... que no era un circuito al uso. Era un circuito sin grip, vasto, Claro. que pasaba un río por en medio cuando llovía. Y eso es una lástima que se haya perdido. Porque, no sé, yo creo que para alguien que quiera empezar así, yo me acuerdo cuando hablaba con la gente, digo, vete un día a echar la tarde en Castellolí, digo, y cuando salgas... Sí, es una se pena. aprendió un montón. Desde luego, el que quiera hacer rallies cuesta un poco más encontrar... O sea, porque, por ejemplo, incluso en montaña, a mí un circuito me sirve. Porque a la hora de enseñar a trazar o a Sí, la claro. hora de gestionar el volante y tal, pues me puede servir. En un rally, claro, ya es más complicado. Entonces necesitas buscar una connotación especial que solo se da en una carretera, en un determinado tipo de carretera. Y eso, bueno, no lo tenemos. En algunas otras comunidades sí que tienen algunos trozos de carretera que tú puedes cortar y puedes ir allí a entrenar, pero no es el caso aquí, ¿no? En Francia una vez, cuando fuimos con el club de los 205 rally francés, que nos pegábamos 5 días de rutas por Francia a tramo, a cuchillo, nos cerraron el tramo donde ponían a punto el 306 Maxi. Wow, brutal. Y ¿no? nos lo cerraban y íbamos solos por la carretera hasta arriba, que era una subida de montaña brutal. Y sí, el organizador de allí se encargaba de todo. Llegábamos allí, mira, este trozo, y nos paraban, hacían la salida de cada uno. Esas cosas son... Sí, lo que vendría a ser, pues como nosotros hacemos el shakedown en el Rally de Lloret, Sí. más o menos sería Sí. lo mismo, que tienes ese trozo de carretera y que tú puedes ahí entrenar y tal. En Alp el último año que fuimos a Alp con los 205, no sé si fue 2019 también o por ahí, que hicimos antes de empezar, que lo hablamos con la organización, y antes de empezar hicimos toda la subida, los 8 o 9 coches que íbamos, hasta arriba, y luego ya pues nos quedamos allí de espectadores. No, el poder tener un tramo cerrado, evidentemente. Es una joya eso. Otra cosa es que después a título particular, yo creo que hay alguna empresa que lo hace, a título particular el poder cerrar una carretera por determinadas horas y tal, bueno, pues se puede hacer, ¿no? Lo que pasa que yo no sé a día de hoy, en la época sí que había ayudado bastante en eso, pero a día de hoy estoy muy desconectado y no sabría decirte. Yo tampoco. Yo me acuerdo también la época de los 5 turbo, cuando yo me saqué el carnet, estaba el club de Cataluña de los 5 turbo y hacíamos la Retrosport, que cerrábamos polígonos y hacíamos, que hablabas con el ayuntamiento, eso antes se pedía y se hacía, y se cerraban el ayuntamiento y hacíamos un slalom amateur, sin nada de federación, pero slalom con aceleraciones, pruebas de conos, todo, y esto estuvimos haciendo 4 o 5 años, hasta el 2010 o 2011 o así. No sé, ahora ya complicado. Ahora complicado. Pero bueno. Oye, Francesc, gracias por venir. Nada, ha sido un placer. Me ha encantado escuchar la historia y ver la perspectiva desde alguien que ha empezado desde otra manera, que es igual de válida que cualquier otra. Y bueno, y le seguiremos ahí con los proyectos a ver hacia dónde vas. Bueno, yo creo que espero Que y tú no deseo... paras.
No tengo ninguna intención de parar, ¿eh? Hasta que el cuerpo aguante. Es decir, no tengo ningún objetivo, no tengo ninguna meta. Yo creo que cada año que pasa que me puedo seguir poniendo el casco es un regalo, con lo cual espero tener regalo por muchos años. Es bonito, cuando hablas así diciendo eso, ya es la suerte que tiene uno de poder decir eso. Porque mucha gente cuando tiene un trabajo que no le gusta, ¿no? Y deseas la jubilación. Sí. Es decir, deseo jubilarme para dejar de hacer lo que llevo haciendo toda la vida. Yo no sé, hay veces que evidentemente dices, bueno, y cuando me jubile, pero claro, cuando me jubile, ¿qué haré yo cuando me jubile? Si es que no... Si lo que me gusta es esto, ¿no? Si lo que me gusta es esto. Entonces, evidentemente, primero, si el cuerpo aguanta, perfecto. Y segundo, yo sigo estando al día a nivel de todo lo que es conducción y todo, con lo cual, si eso lo puedo seguir aportando a las generaciones futuras, pues yo ya me sentiré como muy satisfecho y ese, de alguna manera, yo creo que seguirá siendo mi trabajo en la jubilación, sin duda. Pues está brutal. Siempre digo, una definición que me dijeron una vez de la felicidad era tener un propósito y sentir que cumples en él cada día. O sea, que si eso va ligado al trabajo... Está claro, yo jamás en mi vida hubiese podido pensar que mi hobby haría mi trabajo. Porque yo tenía una, entre comillas, carrera familiar que seguir y un buen día pues me la puse por montera y tiré por el camino de en medio y me dije, pues me voy solo y me lo hago, ¿no? Pero sí, es evidente. No he parado a pensar nunca si he sido feliz con esto o tal y cual, porque al final también el día a día vas haciendo y todo, ¿no? Pero bueno, cuando uno te para a su momento y dices, a ver, ¿qué has hecho? ¿Dónde has llegado? ¿Cuáles son tus objetivos? Venga, va, seguimos peleando. No, esto casi que lo paso de puntas. Venga, va, seguimos peleando para arriba y a seguir, espero, igual de bien. Claro que sí, pues por muchos años. Pues muchas gracias. Bueno, chicos, como digo siempre, si habéis llegado hasta aquí, espero que estéis suscritos. Cualquier comentario, cualquier cosa, aquí estamos y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto. Gracias.